Hola, mi nombre es Baldomero Rodríguez Uribe y yo les voy a explicar acerca del proyecto final sobre, bueno, básicamente se trata de analizar dos empresas, las cuales me tocó Coca-Cola, FEMSA y Macy's. Se va a analizar mediante el proceso de análisis financiero, bueno, mediante el análisis vertical, el análisis horizontal y sus razones financieras que se han llevado alrededor de todo el semestre por la clase de administración financiera con el objetivo principal de poder identificar sus fortalezas y debilidades, así como sus puntos más fuertes o que lo comparan una de otra con sus resultados. Entonces vamos a empezar con Coca-Cola, ya que es un líder global muy grande en la venta de bebidas, fundada en 1886 en Atlanta, Georgia también. Opera con más, obviamente con más de 200 países, con un portafolio muy grande de marcas icónicas, una de ellas es Sprite, Fanta, Powerade, entre otras, también Ciel la maneja, reconocida mediante el marketing innovador que tiene y su presencia cultural a lo largo de estos años. Por otro lado tenemos a Macy's, un icónico tienda departamental en retail en Estados Unidos, fundada en 1858 en Nueva York y una de las cadenas minoristas más grandes en los Estados Unidos, especializada en vender ropa, hogar y belleza, como si fuera un palacio de hierro, pero en Estados Unidos. Después de esto vamos a continuar con el análisis horizontal mediante los estados de resultados y balance general. Nota, estos estados o informaciones se sacaron mediante Refinitiv, una de las aplicaciones utilizadas a lo largo de este semestre, para que podamos realizar este tipo de análisis. Primero el análisis horizontal y después pues el análisis vertical a lo largo de los años, que del 2021 al 2023. Pasaremos con el análisis horizontal del estado de resultados. En Coca-Cola observamos un crecimiento constante en los ingresos con un aumento del 5% anual, donde los costos operativos se han mantenido controlados, permitiendo un crecimiento constante, sobre todo en su utilidad bruta y operativa y neta. Para la utilidad bruta hay un crecimiento de un 4% anual, donde la utilidad operativa del 3% mediante la utilidad neta del 2%, y esto indica una eficiente gestión y demanda de sus productos. Por otro lado, tenemos el balance general para Coca-Cola. Notamos una disminución tanto del 10% en el efectivo y los activos circulantes. Los pasivos se han mantenido gracias al capital contable, que hemos mostrado un crecimiento del 8%, donde sugiere que esta empresa está invirtiendo más a su crecimiento al de largo plazo. Después veremos el estado de resultados de Macy's del 2021 al 2023. Aquí podemos ver la gráfica. Y para Macy's, básicamente en el estado de resultados muestra ingresos más volátiles con un crecimiento del 3% en 2021, pero se nota una ligera disminución en el 4% para el 2023. Sus costos operativos han aumentado significativamente el 12% para el 2023 y lleva una disminución en la utilidad bruta del 5%, una utilidad operativa, una disminución del 7% y la utilidad neta del 10%. Quiere decir que los desafíos en este sector bueno, son más minoritarios, más pequeños, y necesita adaptarse a las nuevas tendencias en el mercado mediante sus competencias, ¿no? Claramente. Después vamos a ver aquí el análisis horizontal del balance general para Macy's. Y podemos observar que hay una disminución significativa del 15% en el efectivo y en los activos circulantes. Mediante los pasivos podemos ver una disminución del 5%, mientras que el capital contable ha crecido un 7%, lo que significa que Macy's está reduciendo su deuda a una mejor posición financiera, a pesar de sus estados operativos. Bueno, sus desafíos operativos que afronta la empresa. Después tenemos el análisis horizontal. Comparando estos datos, podemos ver que Coca-Cola ha podido mantener un crecimiento constante en los ingresos, utilidades, mientras que Macy's ha experimentado una volatilidad y un aumento en los costos operativos. También lo destaca las diferencias de su eficiencia operativa en ambas empresas. Después vamos a pasar ahora con el análisis vertical mediante el estado de resultados y balance general, donde mostraremos una proporción de cada partida dentro del estado financiero en relación con una cifra base, como sus ingresos totales, y esto nos va a ayudar a entender la estructura de los costos y la rentabilidad.
Entonces vamos a continuación. Todos estos datos están desde el 2021 al 2023 y aquí podemos ver las gráficas de los cambios. Entonces podemos observar que en el estado de resultados de Coca-Cola, para el 2021 y 2023 observamos una proporción de ingresos y utilidades que se han mantenido constantemente con un margen de utilidad neta del 24%. Da a entender que, pues básicamente por cada dólar de ingresos que tiene, Coca-Cola obtiene el 24 centavos de utilidad neta, donde refleja una gestión eficiente en los costos operativos y una demanda estable en los productos. Aquí lo podemos observar. Y para Macy's, básicamente para Macy's muestra una mayor volatilidad de porcentaje. Ahora vamos a continuar con el análisis vertical del balance general de Coca-Cola. Podemos ver que, bueno, estas son las gráficas del cambio de los 3 años y podemos observar que en el balance general la proporción de efectivo y activos circulantes ha caído un 25% al 22%, lo que indica una reducción en la liquidez y mediante el corto plazo también de que los pasivos se han mantenido estables en un 40% del total. Esto sugiere una buena gestión de la deuda, donde el capital contable ha crecido tanto el 30% al 32%, lo que refleja también un aumento significativo en el valor neto de la empresa. Después, por otro lado, podemos ver el análisis vertical de Macy's. Entonces, observamos que en el balance general, pues hay una proporción de efectivo y activos circulantes donde ha disminuido del 20 al 17%. Esto indica una reducción en la liquidez a corto plazo, donde los pasivos han disminuido del 25 al 20%, lo que sugiere una reducción en tanto en la deuda y en el capital contable hay un crecimiento del 30 al 32%, donde refleja una mejora en la posición financiera neta de la empresa. Al final podemos observar que en la comparación del análisis vertical tanto de Coca-Cola como Macy's, bueno, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola ha mantenido una alta proporción en la utilidad neta, mientras que por el otro lado Macy's ha mostrado una mayor volatilidad en los ingresos y utilidades, donde destacan las diferencias de la estabilidad y la eficiencia operativa de ambas empresas. Ambas empresas han visto una disminución en su efecto de activos circulantes, siendo significativa para Macy's, donde sugiere o le recomienda básicamente que están invirtiendo ambas en el crecimiento tanto a largo plazo, aunque Macy's pues se puede observar que enfrenta un mayor desafío. Nos va a tocar ahora, por el siguiente método de análisis, revisar las razones financieras claves para las dos empresas. Estas razones financieras son indicadores muy importantes que nos ayudan a evaluar básicamente la rentabilidad, eficiencia y solvencia de una empresa. Entonces, ahora vamos a empezar con la razón circulante, que la razón circulante básicamente mide la capacidad de una empresa al momento de cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos circulantes respectos. Entonces, este indicador es muy importante para entender, por ejemplo, la solvencia de una empresa en un tiempo determinado, sobre todo en el corto plazo. Vamos a analizar el de Coca-Cola, que podemos ver que en el caso de Coca-Cola, la razón circulante para el último año es de 0,69, mientras que el promedio de la industria podemos ver que es de 1. Significa que Coca-Cola tiene un nivel de activos circulantes un poco insuficientes para cubrir completamente sus pasivos a corto plazo. Idealmente o usualmente este valor debería estar cerca o por encima de 1. Y este resultado coloca a la empresa en una zona como de semáforo color amarillo, indicando una posible área, o sea, necesitaría mantener una mejora, por decirlo así. Por otro lado, tenemos a Macy's, que podemos observar que tiene una razón circulante de promedio de 0,90 entre el 2021 y 2023, lo cual está por muy debajo del promedio en la industria de 1. Entonces significa que el promedio de Macy's no ha tenido un suficiente o muy bueno, una buena razón para cubrir las deudas a corto plazo. Esto tiene como resultado una posición financiera un poco más ajustada, pero podemos observar que en el año del 2022 estuvo en un semáforo muy rojo, o sea, fue el semáforo más caído, por decirlo así, con 0,70
y logró recuperarse un poco en 0,90 en el 2023. Muestra como una cierta mejora a lo largo de estos 3 años, pero aún está muy lejos de una posición ideal como debería de estar en esta razón. Entonces se le recomienda que Macy's debería seguir trabajando y fortalecer los activos líquidos para poder competir en el sector de retail, básicamente. Ahora vamos a analizar la prueba ácida. Esta razón es un indicador importante para medir la capacidad de las empresas y cumplir las obligaciones a corto plazo también, pero esta razón no incluye los inventarios, porque da una visión un poco más estricta o más, pues sí, exacta en la solvencia de una empresa. Para la prueba ácida podemos decir que Coca-Cola está en un promedio de la industria de 0,94, lo que significa que está por debajo en el promedio de la industria en el sector de las bebidas. Bueno, que podemos ver que el promedio es de 1 y significa, bueno, está casi atinándole, ¿no? Entonces, indica que Coca-Cola no cuenta con suficientes activos líquidos para cubrir los pasivos a corto plazo, lo cual coloca un semáforo en rojo y se puede observar una caída en el promedio de los 3 años y muestra una posible presión financiera en la liquidez de sus activos. Entonces se puede decir que afronta dificultades esta empresa. Mientras que Macy's tiene un promedio de 1 y bueno, igualándolo también, bueno, 0,90 casi 1, está por debajo del promedio, casi al promedio de la industria de Broadline Retail, o bueno, por decirlo así. Aunque no alcanza el estándar de la industria, significa que está más por el promedio ideal a comparación de Coca-Cola. Entonces podemos decir que Messi se encuentra en un semáforo amarillo, lo que sugiere que, aunque tiene un alto riesgo, bueno, tiene un margen alto, se le recomienda mejorar la liquidez para estar seguro a largo plazo, básicamente. Ahora pasemos para la razón de flujo de efectivo. La razón de flujo de efectivo mide la capacidad de una empresa en cubrir las obligaciones a corto plazo utilizando el flujo de efectivo en operación. Y esta herramienta es importante para evaluar si una empresa genera el suficiente efectivo para que sus operaciones principales en la empresa puedan afrontar o confrontar los pasivos a corto plazo. Tenemos a Coca-Cola, donde su promedio de razón es de 2,11, lo que significa que la empresa genera más del doble de efectivo necesario para cubrir sus deudas a corto plazo. Si lo comparamos con el promedio de la industria de bebidas, que es de 1, Coca-Cola está claramente en una posición sólida, entrando en un semáforo verde, por decirlo así, o da como resultado que tiene una capacidad para manejar la liquidez y operar de muy buena manera, este, la empresa, básicamente Coca-Cola. Por otro lado, Macy's, su promedio es de 1,54, aunque está por encima del promedio de Broadline Retail, que es de 1, puede decirse que no alcanza los niveles de Coca-Cola, obviamente porque el mercado es diferente, ¿no? Pero, o sea, significa que sigue siendo eficiente y le da un buen manejo sólido flujo de efectivo, perdón, que podría decirse que se encuentra en semáforo verde, lo que indica un buen manejo en sus recursos líquidos. Entonces podría decirse que Coca-Cola está utilizando su efectivo de manera sobresaliente y pues lo que hace resistente a los imprevistos financieros a corto plazo, mientras que Macy's, aunque no es tan fuerte como Coca-Cola, porque bueno, también depende mucho sobre todo como lo que es el diferente tipo de mercado, mantiene o muestra un buen desempeño en la capacidad de flujo, pero es un poco indiferente o crucial para sostener las operaciones en la competitividad del mercado del retail, porque pues no solamente es la única tienda que se dedica a esto, ¿no? Luego tenemos la razón de efectivo. La razón de efectivo para Coca-Cola, podemos ver que durante el 2021 al 2023 es de 1,44 su promedio a comparada de la industria de bebidas que se mantiene en 1, lo que da a entender que Coca-Cola tiene una cantidad superior de efectivo disponible para que pueda cubrir sus obligaciones en muy poco tiempo, lo cual es un indicador, por decirlo así, positivo en el aspecto de la liquidez. Entonces podría decirse que está en un semáforo verde, ya que esto muestra que una buena posición financiera en la empresa para tener un buen manejo del efectivo para respaldar sus operaciones, ¿no? De manera más rápida. Mientras que Macy's presenta un promedio de efectivo de 1, igual al promedio de la industria retail,
Bueno, da a entender básicamente que cumple los estándares de liquidez esperados, lo necesario, pero no puede decirse que es sobresaliente, ¿no? Para el promedio. Entonces, este desempeño o resultado puede decirse que se puede considerar también dentro del semáforo verde, ya que pues la empresa tiene una buena estabilidad para los términos de efectivo y cumplir obviamente con sus compromisos, ¿no? Entonces, al final, si los comparamos entre Coca-Cola y Macy's, la ventaja de Coca-Cola podría decirse que tiene más efectivo y puede, por decirlo así, tiene más facilidad de enfrentar sus imprevistos con mayor tranquilidad. Pero también puede deberse a que las bebidas generan un flujo constante de efectivo, obviamente porque pues, a cada rato se consume ese tipo de producto, más si es Coca-Cola. A diferencia del retail, ¿no? Porque varían los precios y varían las marcas también, ¿no? Entonces sí tienen como que una escala de medición de altos y bajos dependiendo también mucho de las temporadas. Luego tenemos el periodo de los inventarios, donde esta razón, en pocas palabras, mide o en qué tiempo tarda la empresa en vender todos sus productos desde que los compra, desde un tiempo, desde que los compra hasta que los produce. También es muy importante para medir qué tan eficiente es, por decirlo así, el manejo de los inventarios. Entonces podemos ver que para Coca-Cola el promedio de la industria es de uno. Este valor, bueno, no, mentira, es de 0,31, un valor muy bajo en el promedio de la industria de bebidas que es de uno, lo que significa, ¿qué significa? Pues básicamente que Coca-Cola tiene un flujo de inventarios muy rápido, lo cual está en un punto muy, pues básicamente que no acumula productos por mucho tiempo. Y esto también se podía deber porque pues la alta demanda que consume Coca-Cola en sus regiones o donde opera es muy, 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 muy constante al momento de pues sus operaciones, sobre todo en las bebidas, ¿no? Y pues tenemos una buena señal en la eficiencia de ventas, ¿no? A cada rato de la bebida, lo que viene siendo Coca-Cola, la marca. Luego tenemos a Macy's, que su promedio es de 1,7, ligeramente por encima del promedio de la industria. Entonces indica que Macy's se ajusta muy bien al ritmo típico del sector, aunque está un poco más lento, a diferencia de Coca-Cola, porque ya lo había mencionado en el mercado. Podríamos considerarlo como en semáforo amarillo, ya que puede, o sea, da a entender que puede trabajar en su rotación o podría mejorar la rotación para competir más fuerte con las diferentes tiendas en el mercado de retail. Entonces, a diferencia de estos dos, Coca-Cola se mueve más rápido en el momento de sus inventarios y es obvio porque pues, es Coca-Cola, mientras que Macy's pues sí tiene un ritmo un poco más tranquilo. Y eso yo creo que es más normal en los mercados pues en este tipo de lo de retail, lo de ventas, de ropa y todo eso, ¿no? Departamental. Entonces yo creo que podría ser algo muy bueno para las dos. Sin embargo, Macy's podría mejorar este tipo de comportamiento, ¿no? Después tenemos el ciclo de operación de la empresa. En esta razón mide en qué tiempo tarda una compañía en completar el proceso operativo en general, desde que adquiere los inventarios hasta que cobra las ventas, y pues es bueno para el flujo de efectivo y operativo, perdón, operativo de la empresa. Entonces, por Coca-Cola y Macy's podemos observar que el promedio de Coca-Cola, el promedio de los últimos 3 años es de 0,27, mientras que el promedio de la industria de bebidas es de 1. Este valor es muy bajo para Coca-Cola porque es un gran indicador de una ineficiencia operativa y significa que su ciclo es un poco más lento, pero podría mejorar en la compra y venta bueno, de sus productos. Mientras que Macy's, cuyo promedio es de 1,10, bueno, 1,7, casi 1,10, está un poco por encima del promedio de la industria, que también es de 1. Nos dice que el ciclo de operación es más largo y lo que sería ideal, aunque no podría decirse que no es malo, porque puede ser una alerta amarilla, lo que implicaría que esta empresa tardaría un poco más en completar los procesos operativos y pues tal vez sea por resultado en el sector del mercado a que pertenece, ¿no? En el manejo de inventarios y cobros que tienen que hacer. Después tenemos el CTN, la rotación del capital de trabajo neto, donde es clave para entender qué tan eficiente es una empresa utilizando los recursos que tienen los accionistas para poder generar las ventas.
Entonces, para Coca-Cola, su promedio durante los últimos 3 años es de menos 5,83, mientras que el promedio de la industria de las bebidas es de 1. Este resultado es considerado negativo y es una señal roja, bueno, un semáforo rojo, porque indica que básicamente que Coca-Cola tiene problemas, o podemos ver que afronta los problemas serios en la gestión en la capacidad del capital del trabajo de la empresa. Entonces, en lugar de generar las ventas con el capital invertido, podría decirse que está operando, o bueno, perdiendo la eficiencia operativa de la empresa. Lo que podría estar un poco, o da a entender que se relaciona con los inventarios excesivos que tienen, ¿no? Ya lo había mencionado anteriormente, o los problemas de cobranzas que tienen también la empresa, también por las cuentas por pagar que maneja. Mientras que Macy's tiene un promedio de 1,72, lo cual podría decirse que supera el promedio de la industria del retail, y este desempeño pone a Macy's en un determinado tiempo de luz verde, ya que utiliza el capital y el trabajo de manera eficiente y genera las ventas superiores en lo que se espera. Pero pues, podemos ver una ligera caída para el año del 2023, entonces como que va y mantiene ese tipo en su razón financiera. Luego tenemos la rotación de los inventarios, que es muy importante también este tipo de razón financiera para que podamos medir cuántas veces en un año de la empresa o bueno, genera y renueva los inventarios. Entonces, para Coca-Cola, su promedio en estos 3 años es de 7,97 veces, lo que significa que está renovando sus inventarios casi 8 veces más al año de lo que se esperaba, y obviamente tiene un número por encima mayor de la empresa, del promedio de la industria de bebidas. Entonces coloca obviamente en un semáforo verde a Coca-Cola, lo que también demuestra un excelente manejo en los inventarios y pues refleja una alta rotación rápida, como ya lo habíamos dicho, y obviamente por el tipo de empresa que es Coca-Cola. Entonces tiene muy buena eficiencia operativa al momento pues de vender, ¿no? Vender y manejar sus inventarios y cobrar también. Luego tenemos a Macy's, que su promedio es de 2,90 veces mayor a lo del promedio de la industria del retail. No es tan alta como a diferencia de Coca-Cola, obviamente, para el sector del mercado que es, pero podemos decir que el comportamiento es muy positivo, ¿no? Entonces, ya que significa que Macy's está gestionando de buena manera los inventarios a comparación con los competidores, ¿no? Podría decirse que también está en semáforo verde y indica una buena eficiencia operativa en este mercado. Después tenemos el ciclo de efectivo, que esta razón es muy clave o en qué tiempo los accionistas podría decirse que financian las operaciones de la empresa. Entonces, este comportamiento es muy bueno para cada empresa, pero pues también varía por el tipo de mercado que es. Entonces tenemos a Coca-Cola y Macy's. Primero con Coca-Cola, donde podemos ver que el promedio de la industria es de 20 días, bueno, casi 21 en el periodo del 2021 al 2023. Entonces puede decirse que es superior al promedio de la industria de las bebidas, que se mantiene en un día, ¿no? Esto indica que la compañía básicamente utiliza más días para convertir sus inversiones iniciales en efectivo y recuperarlo rápidamente por las ventas. Aunque este ciclo es un poco prolongado, podría parecer negativo, ¿no? Pero también puede deberse esto a una estrategia de los inventarios, también de que es más extensa para satisfacer la demanda y mantener las operaciones estables en la empresa. Mientras que Macy's tiene un promedio de 2,67 días, bueno, 2 días, lo que también significa que es bastante eficiente y podemos ver cómo está creciendo y se mantiene y después baja un poco, a diferencia del promedio de la industria que es de un día. Y pues podría decirse que Macy's está trabajando en mantener el ciclo de efectivo en un poco más constantemente corto, y ayuda a reducir la presión sobre el financiamiento también externo, o también a mejorar la liquidez en general de la empresa. Entonces podría decirse que en términos de los semáforos, Coca-Cola y FEMSA estarían en amarillo, ya que su ciclo es notablemente largo en el promedio de la industria, lo que podría decirse que es un área de oportunidad muy buena para optimizarla. Pero Macy's, por otro lado, estaría más cerca del verde, y lo podemos ver al ser relativamente eficiente dentro del segmento de cómo crece. A comparación, resalta las diferencias de estrategias a diferencia de Coca-Cola, ¿no? En ambas empresas, y también por el tipo de mercado que es. Después tenemos el activo fijo, en la rotación de activo fijo.
que es muy buena para poder evaluar qué tan bien las empresas están utilizando sus propiedades en la planta y equipo para generar las ventas, por decirse así. Entonces, en el caso de Coca-Cola, vemos un promedio de 1,20 para el periodo de los 3 años, y este es un poco ligeramente alto al promedio de la industria de las bebidas, que es de 1, lo que indica que Coca-Cola está utilizando sus activos fijos de manera eficiente para generar los ingresos y mantenerse en un buen nivel. Podríamos considerar dentro del semáforo que está en verde, obviamente pues se puede notar, y mantiene una ligera disminución del 2022 al 2023, pero aún así es muy poca y podría decirse que está superando el promedio de la industria. Mientras que Macy's tiene un promedio de 1, casi 0,57, está un poco aumentando y está obviamente bastante debajo, podemos notarlo, se acerca ya a 1 a finales del 2023, y esta industria podría decirse que indica este valor a Macy's que no está aprovechando sus activos fijos al máximo. Entonces, al momento de generar ventas, entonces aunque en los últimos 3 años ha habido un crecimiento, pues no logra acercarse al promedio de la industria, apenas si lo toca. Por eso se ubicaría dentro del semáforo amarillo, ¿no? Por su alta constante entre sube y baja, ¿no? Señalando en el área del tipo de promedio y pues el mercado al que pertenece. Bueno, los resultados que maneja también la rotación. Tenemos luego la rotación de activos totales, que mide la eficiencia de una empresa donde utiliza todos sus activos para poder generar los ingresos. Entonces, en el caso de Coca-Cola, en la industria de bebidas de 1, indica que tiene una eficiencia sólida en el uso de sus activos totales, básicamente. Se puede notar el crecimiento. Mientras que Macy's, pues muestra un promedio de 1,2, que apenas supera al promedio de la industria en general de 1, y pues refleja un desempeño alineado con el sector, o básicamente, pues ahí se va, ¿no? En la tendencia en su ligera caída entre el 2022 y el 2023. Entonces por ejemplo, Coca-Cola destaca un mejor uso en los activos totales, mientras que Macy's se podría decir que se mantiene estable y podría mejorar a futuro, por decirlo así. Luego tenemos el margen de utilidad bruta. Este indicador clave para medir la rentabilidad también, y también para la relativa operación en las ventas, para también de eso después deducir el costo de los productos vendidos. Entonces da a entender cómo es, por decir, la salud operativa de una empresa. Entonces, en el caso de Coca-Cola, podemos observar que pues tiene un margen de promedio del 1, se mantiene en 1, y también casi lo igual al promedio de la industria, lo que da a entender que con este desempeño, pues muestra una tendencia un poco con una ligera disminución entre esos 3 años, al finalizar el periodo del 2023, y podría decir que es una señal de alerta para revisar los costos en la producción, o ver qué hacer con las estrategias de sus precios, ¿no? Básicamente. Mientras que Macy's, pues maneja un margen promedio de 1,11, lo que está ligeramente por encima del promedio de la industria en la venta, que es de 1. Entonces refleja un buen manejo de los costos a comparación del sector, ¿no? Podríamos decirse. Además, también se puede observar que tiene una tendencia de crecimiento constante del 2021 al 2022, lo que destaca una buena rentabilidad en sus operaciones, por decirlo así. Luego tenemos el ROE, rendimiento sobre capital. Esta razón financiera básicamente mide la capacidad de la empresa para poder generar ganancias, y utiliza mucho el capital de las accionistas, ¿no? Entonces es un buen indicador. Podríamos decirse que Coca-Cola mantiene un promedio de 0,99. Al valor está muy debajo del promedio de la industria de las bebidas, que es de 1. Entonces muestra un desempeño un poco menor o ligeramente menor al estándar del sector de la industria. Podría dar a entender que tiene una ligera ineficiencia, una ligera caída en el uso del capital accionario. Este, pero pues para el 2022 logró estabilizarse, por decirlo así, antes de que vuelva a caer para el año del 2023. Mientras tenemos a Macy's, que tiene un promedio de 1,61, que podría decirse que supera el promedio de la industria del retail, que es de 1, y pues
da a entender que Macy's tiene un mejor retorno por mayor por cada dólar invertido, obviamente, en el capital de los accionistas. Luego tenemos a la razón de deuda de capital. Esta razón mide básicamente la proporción en el financiamiento entre la deuda y el capital de las acciones o el accionario de la empresa. Entonces, podemos ver que Coca-Cola tiene un promedio de 1,77, mientras que, pues, al promedio de la industria de 1, lo que indica que la empresa también depende en mayor cantidad o mayor medida en el financiamiento de la deuda, dando a entender que, pues, puede ser un riesgo si no se maneja adecuadamente, ¿no? Entonces, está estable la empresa. Mientras que Macy's presenta un promedio de 1 y está un poco alineado con el promedio de la industria, que para finalizar casi se tocan, o creo, no, bueno, sí se puede observar que se tocan, y pues sugiere un equilibrio adecuado entre la deuda y capital, lo que pues le da una buena posición financiera. Podría decirse que es estable y controladora, en equilibrio. Luego tenemos el multiplicador de capital, que esta razón mide qué tan apalancada está la empresa si hablamos en términos del capital accionario. Entonces podemos observar que Coca-Cola tiene un promedio de 8,52 y podemos observar que está por muy encima del promedio de la industria de 1, lo que puede dar a entender que refleja un uso elevado de la deuda, lo que pues se refiere básicamente a que tanto las ganancias como los riesgos financieros están bien amplificados o bien estratégicamente observados, por decirlo así. Mientras que Macy's, el promedio es de 1, bueno, primero se sube a 1,16 y luego se estabiliza en 1. Entonces se acerca mucho al promedio de la industria ya para finalizar el periodo y pues demuestra dando a entender que demuestra un buen manejo o un manejo más conservador de la deuda y el enfoque en el equilibrio de la estructura del capital. Ahora vamos a realizar el capital de trabajo neto, básicamente el CTN, como una de las razones financieras. Se calcula básicamente esto como la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. Un CTN positivo de la empresa indica que tiene suficientes activos tanto a corto plazo para cubrir sus pasivos también a corto plazo, lo que es buena señal de salud financiera. Tanto para Coca-Cola, el CTN mostrando una disminución en los últimos años, tanto en 2021 se puede observar un CTN del 25%, pero en 2023 ha disminuido un 22%, lo que nos da el 12%, lo que esta disminución sugiere que Coca-Cola ha estado utilizando sus activos circulantes para financiar sus operaciones o inversiones a largo plazo. Aunque la empresa sigue teniendo un CTN positivo, es importante que Coca-Cola monitoree a cada rato la tendencia para asegurarse de que no afecte su liquidez en corto plazo. Para Macy's es similar tanto a Coca-Cola, donde se calcula como la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. Un CTN positivo también indica que pues los cubre tanto sus pasivos a corto plazo como a largo plazo. Se puede observar una disminución en los últimos años, como en 2021, donde el CTN era del 20%, pero en 2023 el CTN ha disminuido al 17% y representa que, bueno, es más significativa en comparación con Coca-Cola, lo que sugiere que Macy's podría estar enfrentando mayores desafíos en la gestión de tanto su liquidez a corto plazo. Y esto es algo muy crucial para Macy's porque al momento de tomar medidas para mejorar su CTN y poder asegurar que pueda cubrir sus pasivos tanto a corto plazo para evitar tener problemas. Vamos a analizar ahora el ROI. Para Coca-Cola, básicamente las razones financieras muestran crecimiento constante, sobre todo en el retorno sobre la inversión, que significa ROI, del 15% al 18%, lo que significa que Coca-Cola está generando más ganancias por cada dólar invertido. La gestión eficiente de los costos operativos también se refleja un margen de utilidad operativa del 25%, lo que indica una alta rentabilidad. Para Macy's, las razones financieras reflejan una mayor volatilidad en el ROI, lo que ha disminuido un 12% al 8%, lo que sugiere o es más recomendable que Macy's está generando menos ganancias por cada dólar. Este aumento significativo
En los costos operativos refleja en margen de utilidad operativa del 10%, lo que significa una menor rentabilidad. En el análisis DuPont, para Coca-Cola muestra un crecimiento constante en la rentabilidad, lo que impulsa un control en el efectivo de los costos operativos, más efectivo en los costos operativos, y una gestión eficientemente en los activos, lo que refleja que el ROI del 45,98%. Este resultado indica una alta eficiencia en el uso de su propio capital, mientras que para Macy's refleja una mayor volatilidad en la rentabilidad, donde tiene un aumento significativo en los costos operativos y una disminución en la eficiencia de los activos. Su ROI es del 22,45, lo que indica una menor eficiencia en el capital propio, pero en el promedio del 21 al 23 es menos del 18,07. Podemos afirmar como conclusión de estas dos empresas que Coca-Cola ha demostrado un crecimiento constante tanto en sus ingresos y utilidades, donde mantiene un control efectivo de sus costos operativos y una estabilidad en sus pasivos. Por otro lado, podemos observar que Macy's ha logrado un crecimiento en el capital contable, pero lamentablemente ha experimentado en los ingresos un aumento un poco significativo, sobre todo en sus costos operativos y una disminución en las utilidades y en el efectivo, lo que significa que estas diferencias sean distintas o métodos distintos de estrategia y en más afronte de desafíos para cada empresa, porque ya sabemos que son de diferente sector. Podemos decir que Coca-Cola ha mantenido un crecimiento más constante en la gestión eficiente de los costos operativos, mientras que Macy's ha enfrentado mayores desafíos a lo largo del tiempo con sus ingresos y costos, donde podemos observar que ha logrado Coca-Cola un margen de utilidad neta del 24%, un ROI del 18% y un ROE, perdón, del 45,98%, casi del 46%. Lo que esto significa que tiene una alta rentabilidad y eficiencia operativa. Por otro lado, Macy's, la tienda, ha tenido un margen de utilidad neta del 10%, con un ROI del 8% y un ROE del 22,45%. Significa una menor rentabilidad y obviamente mayores desafíos en los costos operativos o para sus operaciones generales en la venta. Estas empresas deberían de continuar adaptándose en condiciones del mercado para que puedan enfocarse en una mejor eficiencia operativa y tener una mejor gestión en los activos. Por otro lado, sugiero que Coca-Cola debería abordar más en la disminución tanto de su efectivo y activos circulantes, mientras que Macy's necesita y debe estabilizar los ingresos para controlar sus costos operativos. Aparte, es importante destacar que Coca-Cola ha logrado mantener su posición competitiva sobre todo en el mercado de bebidas, a través de una fuerte estrategia de marketing y diversificación en sus productos, como ya lo había mencionado en sus diferentes marcas, donde su enfoque en la sostenibilidad y el crecimiento de nuevas categorías, obviamente como las bebidas sin azúcar, lo puede permitir o tal vez le permita una mejor adaptación para los consumidores. Mientras que Macy's debería más o menos continuar o seguir reinvertiendo su modelo de negocio con la innovación más sobre todo en el marketing y digitalización para su mercado minorista, ¿no? Entonces, tener la adopción de plataformas digitales y mejorar la experiencia del cliente, sobre todo en línea, pues, para largo plazo, básicamente. Entonces, podemos decir que Coca-Cola tiene una sólida gestión financiera y una capacidad para adaptarse a las tendencias del mercado, mientras que Macy's, pues sí se puede observar que enfrenta desafíos significativos, pero también tiene oportunidades muy buenas para poder reinvertir y crecer. Eh, por otro lado, pues al final ambas empresas tienen fortalezas únicas que pueden aprovechar para mejorar su rendimiento financiero y generar mayores ganancias a largo plazo. Entonces podemos pues, decir que estos análisis nos han ayudado prácticamente en poder diferenciar cada una de las empresas y obviamente como cada empresa tiene diferente tipo de mercado, pues al final su enfoque, y podemos ver en los resultados de los análisis, es diferente. Por eso arrojan diferentes tipos pues, de salud financiera, ¿no? Para cada empresa, una empresa pues se enfrenta a mayores desafíos en inversión y gestión de operativos, mientras que otra tiene mayor salud financiera.
Podemos concluir que al final este análisis nos ayudó demasiado a poder gestionar el comportamiento de cada empresa para poder gestionar su salud financiera y obviamente llevar a una conclusión. Aunque cada empresa es distinta, nos puede arrojar un diferente comportamiento. Y entonces con este análisis que hemos estado trabajando a lo largo de este semestre, nos ha ayudado a poder identificar cuáles son sus factores, sus fortalezas y debilidades de cada empresa. Esto ha sido todo y les agradezco mucho por su atención. Gracias.